Imagina un perro gigantesco, con 3 cabezas, ojos llameantes y dientes afilados como cuchillas. No es un simple animal, sino una criatura legendaria, encargada de custodiar las puertas del inframundo. Su nombre es Cérbero, el perro de Hades. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió? ¿Cuál es el verdadero significado de sus 3 cabezas? ¿Y será que alguien ha logrado derrotarlo? Hoy vamos a sumergirnos en lo profundo de la mitología griega para desvelar los secretos más oscuros sobre Cérbero. Así que prepárate, porque este viaje será épico. Si amas la mitología griega, dale like y suscríbete al canal para más historias increíbles. El origen sombrío de Cérbero. En la mitología griega, Cérbero no era un simple perro. Era una abominación, un ser nacido de la oscuridad y el caos, destinado a convertirse en uno de los guardianes más temidos de la mitología. Sus padres no eran seres comunes. Era hijo de Tifón y Equidna, 2 de las criaturas más aterradoras que jamás hayan existido. Tifón, un monstruo colosal, descrito como una entidad tan poderosa que ni siquiera los dioses del Olimpo se atrevieran a enfrentarlo directamente. Su cuerpo estaba cubierto de serpientes, sus alas bloqueaban el sol y de sus cientos de cabezas salían rugidos de todas las fieras conocidas. Era la personificación de la destrucción y el caos. Equidna, la madre de todos los monstruos, una criatura mitad mujer, mitad serpiente, que habitaba en cavernas sombrías y daba a luz a las fieras más temidas de la mitología. Su sangre corría como veneno, y su mirada era capaz de paralizar a cualquiera que se atreviera a desafiarla. Con padres así, Cérbero no podía ser un ser común. Nació para ser un monstruo, pero no cualquier monstruo. Fue creado para ser el guardián del inframundo, el perro de 3 cabezas que impediría que cualquier alma escapara del reino de los muertos. Y no estaba solo. Sus hermanos también eran criaturas legendarias, cada uno con un papel crucial en la mitología. La hidra de Lerna, la serpiente de múltiples cabezas, cuya sangre era venenosa y cuyas cabezas se regeneraban cada vez que eran cortadas. Solo Hércules fue capaz de derrotarla. La Esfinge, la criatura que desafiaba a los viajeros con enigmas mortales, devorando a aquellos que no podían responder correctamente. El león de Nemea, un ser de piel impenetrable, tan resistente que ninguna espada o flecha podía herirlo. Pero, mientras sus hermanos fueron enviados para aterrorizar la tierra, Cérbero recibió una misión mucho más sombría. No debía cazar humanos, ni esparcir el caos. Su propósito era mucho más aterrador. Debía custodiar las puertas del inframundo y garantizar que ninguna alma escapara del dominio de Hades. Desde el momento en que abrió los ojos por primera vez, Cérbero fue entrenado para ser implacable. Su instinto era feroz, su lealtad incuestionable. Pero hay algo aún más curioso. A diferencia de sus hermanos, que fueron asesinados o derrotados por héroes, Cérbero nunca fue verdaderamente vencido. Era uno de los pocos monstruos de la mitología que no tenía un punto débil evidente. Y hay un detalle aún más espeluznante. Sus 3 cabezas no eran solo para intimidar. Algunos dicen que cada cabeza tenía una conciencia propia, convirtiendo a Cérbero en uno de los seres más inteligentes del inframundo. Pero, ¿por qué fue elegido para esa misión? Hades, el dios del inframundo, sabía que necesitaba un guardián que fuera incorruptible, un ser que no pudiera ser engañado, sobornado o derrotado fácilmente. Y así, Cérbero fue llevado a las puertas del inframundo, donde permanecería por toda la eternidad, asegurando que los muertos permanecieran donde correspondieran. ¿Pero acaso alguien se ha atrevido ya a desafiar a esta criatura infernal? La respuesta podría sorprenderte. El guardián del inframundo. Hades, el dios del inframundo, gobernaba un reino sombrío y silencioso, donde las almas de los muertos vagaban por toda la eternidad. Pero había un problema. Algunas almas no aceptaban su destino, algunas intentaban escapar,
mientras que otras eran llevadas por dioses o héroes que se atrevían a desafiar las leyes del inframundo. Hades sabía que necesitaba un guardián, alguien que fuera implacable, feroz y leal. ¿Y quién mejor para esa misión que Cérbero, el perro infernal de 3 cabezas? Desde el momento en que fue llevado al inframundo, Cérbero se convirtió en la primera y última barrera entre los vivos y los muertos. Se ubicaba en la entrada del reino de Hades, por donde pasaban las almas recién llegadas. Su deber era claro: permitir que los muertos entraran, pero nunca salieran. ¿Pero por qué tenía 3 cabezas? Los mitos divergen sobre este detalle, pero algunas versiones dicen que cada cabeza representaba el pasado, el presente y el futuro, convirtiendo a Cérbero en un ser que veía más allá del tiempo. Otros creen que era para mantener una vigilancia total, asegurando que nadie pudiera engañarlo o sorprenderlo. También hay quienes afirman que cada cabeza simbolizaba las fases de la vida humana: infancia, juventud y vejez. Sea cual sea la explicación, una cosa era cierta: ningún mortal podía escapar de su mirada penetrante ni de su mordida letal. Pero sus cabezas no eran su único rasgo aterrador. Su cuerpo estaba cubierto de serpientes vivas, que se enroscaban alrededor de su cuello y espalda, siseando amenazadoramente a cualquiera que se acercara. Algunas versiones del mito dicen que su propio aliento era venenoso, capaz de hacer desmayar a cualquier ser vivo simplemente al inhalar su olor. Y si eso no fuera suficiente, hay relatos de que su cola no era una simple cola, sino una serpiente gigante que atacaba de forma independiente de sus cabezas. ¿Pero acaso alguien se ha atrevido ya a desafiar a esta criatura infernal? La respuesta es sí, y aquellos que lo intentaron rara vez vivieron para contarlo. Los pocos que se atrevieron a desafiar a Cérbero fueron recibidos con un rugido ensordecedor, un sonido tan profundo y aterrador que incluso hacía dudar a los dioses. Su rugido resonaba por los pasillos sombríos del inframundo, un recordatorio constante de que nadie podía escapar de la muerte. Incluso los mismos dioses respetaban y temían a Cérbero. No era solo un monstruo, sino un símbolo del poder absoluto de Hades. Pero un día, un héroe se atrevió a desafiar lo imposible, y lo que sucedió a continuación se convirtió en una de las historias más legendarias de la mitología griega. El encuentro con Hércules. Si Cérbero era tan poderoso, ¿será que alguien logró derrotarlo? Sí, y ese alguien fue nada menos que Hércules, el mayor héroe de la mitología griega. Como parte de sus 12 trabajos, Hércules recibió una misión imposible: capturar a Cérbero y llevarlo ante el rey Euristeo, sin usar armas. Determinado y audaz, el héroe se preparó para enfrentar al temido perro infernal. Vestido con su coraje como armadura, descendió a los abismos del inframundo, donde las sombras danzaban al ritmo de lamentos eternos. Al llegar, el ambiente gélido y sombrío parecía anunciar la furia de Hades, el señor de los muertos, pero nada podía detener la determinación de Hércules. Ante él, Cérbero emergía en toda su monstruosidad: 3 cabezas feroces, ojos llameantes y un aura de poder inigualable. La batalla fue una tormenta de golpes y bramidos. Cérbero avanzaba con sus mandíbulas afiladas, intentando morder al héroe en cada embestida. Pero Hércules, con su fuerza sobrehumana, sujetó firmemente las mandíbulas del monstruo, desafiando la ferocidad de cada una de sus cabezas. El combate se extendió en momentos de tensión y superación. Algunos dicen que, en un destello de astucia, Hércules encontró el punto débil en la furia del perro, distrayéndolo con gestos que confundieron al animal. Otros afirman que fue su fuerza bruta, casi divina, la que le permitió dominar a Cérbero, sofocándolo hasta que la bestia sucumbiera al cansancio. Sea cual sea la versión, el resultado fue innegable. El héroe logró someter al guardián infernal. Sin embargo, Hades, impresionado con la valentía y audacia de Hércules,
impuso una condición inusitada. El héroe podía llevarse a Cérbero, pero el perro debía ser devuelto al inframundo tras cumplir su misión. Respetando las leyes del otro mundo, Hércules aceptó el decreto y, con un gesto de asentimiento que mezclaba alivio y respeto, liberó al perro infernal de las cadenas de su captura. Así, tras cumplir su misión casi imposible, Cérbero volvió a su puesto, retomando su vigilia eterna en las puertas del mundo de los muertos, mientras Hércules ascendía, triunfante, con la gloria de otra hazaña grabada en la leyenda. Ese encuentro marcó uno de los pocos momentos en los que Cérbero fue derrotado, pero jamás muerto, reforzando el sagrado equilibrio entre el poder de los dioses y la audacia de los mortales. El simbolismo de Cérbero. Pero Cérbero no es solo un monstruo, representa algo mucho más profundo en la mitología. En su esencia, Cérbero simboliza el miedo a la muerte, ese terror ancestral que nos recuerda a todos la fragilidad de la vida y el misterio de lo que viene después del final. Sus 3 cabezas no son solo una marca de su ferocidad, también pueden verse como los 3 tiempos de la existencia, el pasado que nos moldea, el presente que vivimos con intensidad y el futuro que se esconde tras el velo de la incertidumbre. Además de ser el guardián del umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, Cérbero personifica la barrera infranqueable que separa lo conocido de lo desconocido. Esa división no es solo física, sino también simbólica, representando el desafío que todos enfrentamos al confrontar la inevitabilidad del destino. Cada encuentro con este perro infernal nos recuerda que, por más que intentemos huir o negar, la muerte es parte del ciclo natural de la existencia, y hay belleza incluso en aquello que nos asusta. Pero el simbolismo de Cérbero no se restringe a los antiguos mitos. Su imagen trasciende a la cultura pop, apareciendo en películas, juegos y libros, donde inspira tanto temor como fascinación. En cada representación moderna, renueva su papel de centinela de los límites de la vida, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa enfrentar nuestros propios miedos. ¿Ya te has topado con la imponente figura de este guardián infernal en alguna aventura contemporánea? Comenta aquí abajo. Y hay otro aspecto digno de mención, la lealtad absoluta de Cérbero. Mientras muchas criaturas mitológicas sucumbieron a la traición o al engaño, Cérbero permaneció fiel a su deber. Nunca abandonó el puesto que le fue confiado por Hades, mostrando una constancia y dedicación que resuenan a través de los tiempos. Esa lealtad inquebrantable lo convierte no solo en un símbolo del terror a lo desconocido, sino también en un ejemplo de la importancia de honrar los compromisos y aceptar el papel que nos ha sido destinado en el orden natural del universo. En resumen, Cérbero nos enseña que el miedo y la lealtad caminan de la mano en el camino de la vida. Nos desafía a enfrentar lo inevitable con valentía y a reconocer que, incluso en la oscuridad, hay un orden y un propósito. Después de todo, es precisamente esa dualidad, la presencia de la muerte y la fuerza del deber, lo que confiere a la existencia su intensidad y profundidad. ¿Qué te pareció la historia de Cérbero? Este monstruo realmente merece su fama de guardián del inframundo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias épicas de la mitología griega. Comenta aquí. ¿Qué criatura mitológica te gustaría ver en el próximo video? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.